En primer lugar, ¿qué es mantenerse en la línea? ¿Qué entendemos nosotros como la línea? ¿Qué queremos nosotros enseñar y comunicar que es la línea? Trazamos una línea horizontal, una línea recta. Y esa línea simbolizamos que es la palabra de Dios. Y cuando nosotros nos mantenemos en la línea de la palabra de Dios, estamos diciendo lo que la palabra de Dios dice. Pero cuando nosotros nos vamos sobre la línea, entonces caemos en el error de convertirnos en legalistas, en aumentar, en colocar, en decir más de lo que la palabra de Dios dice. Y cuando nosotros nos vamos por debajo de la línea, caemos en el error de irnos hacia el liberalismo. Y el liberalismo lleva hacia el libertinaje. Y como consecuencia a una degradación de los principios y valores que la palabra de Dios nos enseña. Mantenerse en la línea es la forma en la cual nosotros debemos de enseñar e interpretar correctamente la palabra de Dios. Mantenerse en la línea de la palabra de Dios se puede comparar con la promesa que hace un testigo cuando comparece ante un juez. El juez le dice: ¿jura usted decir la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad? Y la persona tiene que responder sí. Y nosotros como predicadores, como maestros de la palabra de Dios, nos debemos de comprometer, y es ese compromiso que tenemos con Dios, de decir la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad de la palabra de Dios. Esa es la responsabilidad que tú tienes como maestro de la palabra de Dios. Capellán, tú has sido llamado de parte de Dios para ejercer un ministerio de excelencia. Y por tanto, debes de comprometerte. Es el compromiso ante Dios, compromiso solemne, de predicar y de enseñar solo lo que la palabra de Dios dice. Decir la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad de la palabra de Dios. ¿Qué tan importante es esto para Dios? Desde el tiempo de Moisés, Dios ha sido claro. Sus voceros deben de decir lo que Él ha dicho, nada más y nada menos. Esto lo encontramos en Éxodo capítulo 4, versículo 10 al 16, en Deuteronomio 4, 1 y 2, en Primera de Samuel capítulo 3, versículo 1, y Primera de Samuel capítulo 4, versículo 1, en Proverbios capítulo 30, versículos 5 y 6, en Ezequiel 31, 11, en Jeremías 14, 19, el 23, 9 y el versículo 40. Y en el Evangelio de Juan capítulo 7, versículo 16, la segunda parte de este versículo. En el Evangelio de Juan capítulo 12, versículo 29 al 50. Y en Apocalipsis capítulo 22, versículo 18 al 19. Estudie esos pasajes. Lea esos pasajes con mucho detenimiento. Pídale a Dios que le dé cómo enseñar y cómo comunicar correctamente la palabra de Dios. Entonces, ¿qué tan importante es esto para nuestra predicación? Las palabras de Dios no tienen comparación. A través de la Biblia vemos que sus palabras son poderosas, seguras y buenas. Solo sus palabras pueden dar vida. Queremos que la gente oiga la voz de Dios y no la nuestra. Por eso, cuando nosotros vamos a ejercer el ministerio de capellanía, no debemos de ir con nuestro conocimiento preconcebido, con la ciencia que nosotros podamos haber alcanzado en nuestros estudios académicos, sino con la enseñanza de la verdad de la palabra de Dios. No estamos enseñando cualquier libro. No estamos enseñando filosofía, ni química, ni física. Estamos comunicando la verdad revelada de Dios, la palabra de Dios. Y es esa gran responsabilidad que nosotros tenemos de ser voceros, de enseñar la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad de la palabra de Dios. Entonces, nuestra responsabilidad es enseñar a las gentes para que oigan la voz de Dios y no la nuestra. La verdad de Dios antes que las opiniones o ideas de los hombres. Necesitamos experimentar el poder transformador
que solo viene a través de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que requiere mantenerse en la línea? Comprometernos nosotros mismos con Dios. Discernir y entender cuidadosamente lo que la palabra de Dios está realmente diciendo y comunicándola fielmente en nuestra enseñanza, predicación y forma de vida. Esa es la responsabilidad que nosotros tenemos como ministros de Dios, como capellanes, para hacer una labor de excelencia y cumplir con el llamado que Dios nos ha hecho. Ya hemos visto el primer punto de la línea, mantenerse en la línea. Y la línea es la palabra de Dios. La palabra de Dios es recta. Sus testimonios son limpios. Es la inspiración de Dios dada a los hombres. El apóstol Pedro dice que estos hombres escribieron, no porque les pareció escribirles, sino que el Espíritu de Dios les comunicó a ellos lo que ellos enseñaron y escribieron en su palabra.